Vale, ok, ya está. Bueno, todo ahí. Lo primero de todo que nos cuentes un poco en qué consiste la religión anglicana y en qué se diferencia más o menos de la cristiana, de los católicos. Vale. Pues en primer lugar no es una religión. La iglesia anglicana podríamos decir que es otra confesión dentro del cristianismo. La religión es única, el cristianismo, y dentro de ella hay muchas variantes, como puede ser el catolicismo romano, las iglesias ortodoxas, iglesias orientales, luego las iglesias reformadas o protestantes, y luego también una lista innumerable de iglesias evangélicas. Entonces, la iglesia anglicana como tal es una comunión de iglesias, es una comunión de iglesias de 40 provincias. Cada provincia está formada por distinto grupo de iglesias o distinto número de iglesias, todas en plena comunión con la sede de Canterbury, con la iglesia de Inglaterra. Vale. Muchas veces existe la creencia de que la iglesia anglicana es una iglesia universal, cuando en realidad lo único universal que hay es la comunión anglicana, porque no existe una iglesia anglicana como el pensamiento que tenemos de la iglesia católica, ¿no? De que es la misma en todo el mundo y que está dirigida de una u otra manera por el Santo Padre, por el Papa. En cambio, la comunión anglicana son totalmente iglesias autónomas e independientes las unas de las otras, pero en completa comunión. O sea, no hay una cabeza suprema dentro de la iglesia de una forma universal, porque cada diócesis es regida por un obispo, o sea, y por encima del obispo no hay ninguna otra autoridad, sobre todo hablando de autoridades extranjeras. Entonces, es un poco el tema. ¿En qué nos diferenciamos de otras denominaciones, por ejemplo de la católica? Yo, más que hablar de lo que nos diferenciamos, me gusta siempre marcar primero en lo que nos parecemos. O sea, tenemos la misma fe, creemos en un solo Dios, en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la Biblia como centro de la doctrina y de la moral de la Iglesia. Luego, lo que muchas veces varía son las interpretaciones que nosotros damos a según qué aspectos doctrinales, como por ejemplo, con la Iglesia Católica tenemos los mismos 7 sacramentos, pero con una interpretación diferente. Por ejemplo, con el sacramento del orden sacerdotal, por ejemplo, para la comunión anglicana, se llegó a la conclusión desde hace casi 5 siglos de que el presbítero no tiene por qué tener una vida célibe, que puede perfectamente casarse, tener familia y servir a Dios en el altar. Entonces, es una de las igualdades que tenemos, el sacramento del orden sacerdotal, pero al mismo tiempo también hay una diferencia de que en la iglesia anglicana los sacerdotes pueden ser solteros, si ellos deciden, o pueden ser casados. Otra diferencia que tenemos también con este mismo sacramento es que a partir de 1978 se abrió la posibilidad de que la mujer también pudiese acceder al orden sacerdotal. De manera que en el 78 se empezaron a ordenar las mujeres como diácono, a partir de 1982 se comenzaron a ordenar como presbítero, y a partir de 2001 también se comenzó la ordenación y consagración de mujeres como obispo. Actualmente hay muchas diócesis dentro de la comunión anglicana que admiten el orden sacerdotal para las mujeres, como también hay otras iglesias, también miembros de la comunión, que son un poco más conservadoras o más tradicionalistas y no han aceptado de que una mujer pueda presidir la mesa del Señor, y están en todo su derecho de aceptarlo o no aceptarlo, porque cuando se aprueba algo, por ejemplo, en la iglesia anglicana, no es una ley universal que todas las iglesias están obligadas a hacerlo, sino que todas las iglesias tienen su propia autonomía, su propia organización, y eso no significa que estemos separados, simplemente que se respeta los márgenes que una iglesia pueda mantener o poner, a diferencia de otras iglesias. Por eso es que hay un poco de ello. Luego, por ejemplo, con el tema de la confesión, también tenemos el sacramento de la confesión. Lo único que normalmente en la comunión anglicana no se hace de forma privada, o sea, que la persona venga y confiese sus pecados al sacerdote. Lo que tenemos en el sacramento es en la propia Eucaristía. Hay un momento que en la Iglesia Católica se le conoce como el yo confieso. Nosotros, por ejemplo, en esa parte de la misa, hay una pequeña confesión general de pecados en la que todos se reconocen pecadores, y el sacerdote lo que hace es declarar el perdón de Dios para todos aquellos que se han arrepentido, de manera que allí, por ejemplo, ejercemos el sacramento de la confesión. Luego, si hay personas que quieren hacerlo en privado, de confesarse con el sacerdote, también lo tenemos como una segunda opción,
pero no tanto como un perdón de pecados porque tú me los confiesas, sino que es en plan consejería para acompañamiento a la persona, porque somos conscientes, según lo que nos dicen las escrituras, de que los pecados se perdonan cuando la persona se arrepiente, no cuando la persona dice sus pecados. Incluso si ustedes analizan la doctrina de la Iglesia Católica en lo referente al sacramento de la confesión, hay 5 pasos a seguir antes de confesarse: ese dolor de los pecados, arrepentimiento, propósito de enmienda, deseo de no volver a cometerlos y por último confesar los pecados al sacerdote. De manera que si tú haces este último pero sin tener en cuenta los 4 anteriores, no te sirve de nada la confesión. Entonces nosotros nos saltamos todo eso y siempre decimos de que la confesión se hace directamente con Dios porque Él es el que te perdona los pecados y no hace falta venir ante un sacerdote para que puedas sentirte perdonado. Vale. En casos puntuales se admite de que una persona venga, pero no es lo común. Luego el tema de la unción de los enfermos, con ese sacramento tenemos la misma doctrina. Incluso, por ejemplo, si un anglicano está en peligro de muerte y no hay un sacerdote anglicano para socorrerle, puede atenderle perfectamente un sacerdote católico o un sacerdote ortodoxo en ese momento, para darle la unción. Igual también un católico que está en peligro de muerte, cualquier sacerdote le puede atender. Con el matrimonio también tenemos la misma doctrina de matrimonio, con la excepción de que nosotros admitimos el divorcio. Como en la Iglesia Católica se le llama anulación eclesiástica de matrimonio, pues nosotros directamente le llamamos divorcio, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? De que la anulación de un matrimonio es decir, que la Iglesia declara de que aunque se haya celebrado todo el ritual y todo lo que el ritual manda, por una u otra razón, tú no estás casado, aunque se haya hecho el ritual a como se manda. Entonces ahí se anula. ¿Por qué razones se puede anular un matrimonio? Pues hay muchas razones, ¿no? De que uno de ellos estaba obligado, de que uno de ellos fue amenazado para que se pudiese casar. Entonces, si hay un indicio de este tipo, pues el matrimonio, aunque se celebre públicamente, no es válido para la Iglesia y según ante los ojos de Dios. En la comunión anglicana admitimos el divorcio. Si la ley lo permite, pues la Iglesia, como durante mucho tiempo estuvo vinculada con el poder civil, pues entonces también se reconoce como algo establecido y correcto. Luego, con el tema de la Eucaristía tenemos mucha similitud y a la vez también una gran diferencia teológica. Muchas personas, cuando escuchan, por ejemplo, el planteamiento teológico de la Iglesia o la postura de la Iglesia referente a la Eucaristía, se sienten muy identificados porque en realidad es una tontería, podríamos verlo nosotros así, pero teológicamente es un abismo. Nosotros creemos en la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino de una forma espiritual, ¿vale? Por la fe que tú tienes, el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe que tienes. Para la Iglesia Católica no hay acto de fe. Desde el momento que el sacerdote impone las manos y proclama las palabras de la consagración, lo creas o no lo creas, el pan es carne y el vino es sangre. Entonces, a eso se le conoce como el milagro de la transubstanciación, una transformación literal de la sustancia, de pan a carne, de vino a sangre, aunque mantiene los accidentes, como dijo Santo Tomás, el pan sabe a pan, y el vino, aunque esté consagrado como la sangre de Cristo, mucho bebes, te emborrachas. Y luego, como decía un cura, ¿cómo le demuestras al guardia civil que era la sangre de Cristo lo que has bebido? Entonces, nosotros también creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están en el pan y el vino, pero de una forma espiritual. Actúa tu fe. Si tú no crees que eso es el cuerpo y la sangre del Señor, pues estás comiendo pan y vino, obviamente. En la Iglesia Católica es diferente, ¿no? Nosotros a ese milagro le llamamos consubstanciación, que significa que la presencia de Jesucristo está junto con la sustancia de pan y vino. Dentro de la misma sustancia. Es correcto, de la misma sustancia. En cambio, la transubstanciación es una transformación literal, aunque no visible, porque se mantienen los accidentes, sabor, tamaño, peso, color, etc. ¿Y qué otro sacramento tenemos? Pues el resto de sacramentos son todos iguales. Entonces, la gran diferencia que nos mantiene separados ya durante 5 siglos a católicos y anglicanos es el orden sacerdotal y la Eucaristía. Porque si la Iglesia Católica reconoce nuestro orden sacerdotal, entonces automáticamente tiene que reconocer que también nuestra celebración eucarística y nuestro planteamiento teológico es correcto. Entonces esos son los 2 sacramentos con los que tenemos mayor separación.
Y esta más se vino a profundizar cuando se aprobó por mayoría en la comunión anglicana de que también el orden sacerdotal se abría para las mujeres, o sea, que las mujeres podían ser diáconos, podían ser sacerdotes, podían ser obispos, y esto vino a crear más tensión entre el diálogo que ya se ha llevado durante 50 años entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana. Actualmente es una de las iglesias más cercanas a la Iglesia Católica, tanto por su teología como también por sus formas. O sea, tú participas en una misa anglicana o vas a un culto de la Iglesia Anglicana y muchas veces no te percatas que estás en una iglesia no romana, porque las formas son muy parecidas. Los sacerdotes empleamos vestimentas, a la hora de la Santa Eucaristía se emplea un rito muy similar al que utiliza la iglesia romana, de manera que en una primera visita no te percatas de las diferencias. Las diferencias se ven más cuando empiezas a estudiar a fondo el planteamiento y la postura de la iglesia anglicana. Con nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, en el 2014, de que una señora tenía aproximadamente un año de estar viniendo todos los domingos a misa, era la primera que venía a misa, pero nunca participaba en otro tipo de actividades como estudios bíblicos o la formación que se suele dar en la iglesia. Y la señora estaba muy contenta porque le gustaba la misa, ¿no? Y se llega el día de San Andrés. San Andrés es el titular de esta congregación, o sería el patrón de esta parroquia, ¿vale? Y entonces tenemos la fiesta de San Andrés, viene el obispo, tuvimos confirmaciones, habían como 12 personas que se confirmaban esa vez, y pues comenzó la Santa Misa, todo genial, ¿no? Y cuando estamos en la hora de los avisos, el obispo pues da sus saludos, y como cada año que él había venido desde 2012, siempre nos traía recuerdos de su esposa, que su esposa es una aragonesa. Y entonces dice de que pues ahora mi esposa está aquí con nosotros y en lugar de dar yo los saludos de parte de ella, pues que los de ella. Y entonces pasa la esposa del obispo, da los saludos, nos cuenta que sus padres eran zaragozanos, luego se fueron para Barcelona y estuvieron ministrando ahí. Y bueno, todos contentos porque ya lo sabíamos. Y esta señora pues estaba muy sorprendida, incluso cambiaba mucho de color su cara. Al domingo siguiente ya no llegó al culto y así 3 domingos, hasta que en una ocasión pues le visité a ver que si estaba mal, que por qué no nos acompañaba, y fue cuando me dijo que ya se había sorprendido de que un obispo estuviese casado y que encima nos pone a la mujer ahí de frente, decía que se lo podía haber quedado callado. No se había percatado durante un año de que ella estaba participando en una iglesia anglicana, muchas veces por las formas que son muy similares. No, ese ejemplo no sirve para el trabajo. Sí, es bastante. A mí, por ejemplo, me causó mucha gracia, pero a la vez también me preocupó muchísimo porque dije, ¿cómo es posible de que una persona esté un año y no se haya percatado? Algo estamos haciendo mal. Sí, bueno, pues a ver, otra pregunta, nos gustaría saber cómo lo que a ti te hizo, o sea, cómo fueron tus inicios dentro de esta doctrina, y luego también que nos cuentes un poco la trayectoria que has llevado desde el día que empezaste a creer en todo esto y hasta el día de hoy, para ver cómo se crece un poco dentro de... Sí, yo comencé, por ejemplo, yo provengo de una familia mixta, por así decirlo. Por parte de mi madre todos son católicos romanos, por parte de mi padre son episcopalianos o anglicanos. En gran parte de América Latina se le conoce como la iglesia episcopal, pero es la misma iglesia anglicana, que cuando surgió la independencia de los Estados Unidos cambiaron el nombre de la iglesia para no sonar mucho a inglés. Iglesia anglicana suena como iglesia inglesa, que en latín es lo que significa. Y entonces decidieron llamarle la iglesia episcopal, ¿vale? La iglesia protestante episcopal de los Estados Unidos. Entonces, en mi familia crecí pues con esos dos pensamientos. En mi ciudad no existía una rivalidad entre ambas iglesias, de manera que la iglesia católica nunca... ¿De dónde eres tú, verdad? Yo soy de Nicaragua. Vale, Nicaragua. ¿Vale? Entonces, la iglesia católica, por ejemplo, nunca ha puesto en mal o ha puesto a parir, por así decirlo, a la iglesia anglicana. Igual la iglesia anglicana nunca se ha hecho proselitismo contra la iglesia católica, porque siempre se han considerado dos iglesias hermanas, ¿vale? Entonces, existía ese buen rollo ahí en la ciudad, muy diferente como lo que puede ser con iglesias evangélicas más radicales. Entonces, algunos domingos, por ejemplo, que me tocaba ir a la misa dominical, pues por cuestiones de que iba un poco tarde, pues me quedaba en la iglesia anglicana que me pillaba más cerca, y así
fue mi comienzo de visitar las dos iglesias. La diferencia que yo veía en ese tiempo era ninguna, más que en una el sacerdote era soltero y en la otra el cura decía de que su mujer pues preparaba unas galletas o preparaba un café para que después de la misa lo tomáramos todos en la puerta de la iglesia y él salía ahí fuera. Entonces esa fue la diferencia que yo conocía. Otra diferencia que ya empecé a tener con 9 años, cuando yo empecé ya a poder leer de corrido, empecé a ahorrar y el Córdoba que me daban para que comprara algo en el colegio, me lo guardaba. Y así con 10 años me pude comprar mi primera Biblia, que la tengo por ahí. Me compré mi primera Biblia que fue, vamos, con 1 año y medio de ahorro casi. Y lo hice por una razón, y es que mi mamá, en casa había una Biblia grande, pero no me dejaban leerla, porque el sacerdote de la parroquia católica romana decía de que leer mucho la Biblia podía trastornar a una persona y que para poder leerla uno tenía que hacerlo con un sacerdote o con una monja, una religiosa, para que te supiesen explicar algunas cosas de la Biblia que son difíciles de entender y que uno mismo se puede confundir. Entonces en casa solo me dejaban leerla una página, que no era ni un capítulo, era una página a la semana. Y a mí me sentaba muy mal eso, porque si lo cogía más me caía la paliza. Entonces me compré mi propia Biblia y a partir de ahí yo la leía todos los días. Entonces, ya con 12 años, me apasionaba más ir a la misa anglicana que a la propia misa católica romana, porque en la iglesia anglicana, por ejemplo, cuando se leían las 3 lecturas, la primera, la segunda, el Salmo y el Evangelio, las 4 lecturas, se hacían directamente de la Biblia. O sea, la persona enunciaba la cita bíblica, todos buscábamos en la Biblia el texto e íbamos siguiendo la lectura. Entonces eso a mí me apasionaba, me gustaba mucho. En cambio en la Iglesia Católica siempre se ha leído de una revista, ¿vale? Sí. Entonces esas dos cosas fueron las que a mí me empezaron a llamar, me empezó a llamar mucho la atención de congregarme más en una iglesia anglicana que en la propia romana. Cuando cumplí 16 años llegaron unas misiones, bueno, con 14 estuve con la Renovación Carismática Católica. A los 16 llegaron unas misioneras a mi ciudad de la Iglesia Católica e hicieron la invitación de que si alguno de los jóvenes ahí querían servir como misionero durante, al menos recibir la formación de 8 meses y luego hacer 1 año de voluntariado en la iglesia, pues así sin pensármelo me apunté y sin consultarlo con mis padres. Cuando llego a casa ese domingo, le he dicho a mi mamá de que llegaron unas misioneras y que yo me quería ir de misionero. Era una congregación católica romana. Y pues me dijeron de que si yo había dicho, ya dado mi palabra, pues que ellos me apoyaban, porque me iba el día siguiente. Me fui un 20 de diciembre y yo feliz de la vida. Llego a la congregación, empiezo a ver cómo iba a funcionar todo. El 24 de diciembre fue el peor día de mi vida, llorando, solo, porque hacía falta la familia, nunca había estado fuera con ellos. Igual el 31, bueno, comenzamos la formación, que era una formación bastante estricta. Nos levantábamos a las 6 de la mañana con el rezo de víspera, de laudes. Luego a las 7 preparar el desayuno. A las 8:30 ya todo el mundo tenía que estar en el salón de clase. A las 12 se interrumpían las clases con el rezo del Santo Rosario. A la 1 preparar comida. A las 2 de la tarde a deportes. Luego a ducharse, eso, porque a las 4 comenzaban nuevamente las clases, de 4 a 6. A las 6 se interrumpían para el rezo de vísperas. Luego el Santo Rosario, luego la cena a las 7, a las 8:30 todo el mundo al salón de clase, porque teníamos clase hasta las 10. A las 10 se interrumpía nuevamente la clase con el rezo de completas y a las 10:30 todo el mundo a dormir. Y eso era de lunes a sábado, esa misma rutina. De los primeros días uno lo pasa feliz y gusta, pero ya con una semana cansa muchísimo. Luego, cuando pasaron los 8 meses, para hacer los primeros votos temporales, que así le llamaban, teníamos que sabernos un mínimo de 150 citas bíblicas de memoria y dominar temas bíblicos con un mínimo de 5 citas bíblicas de memoria. Por ejemplo, el tema de las imágenes. Pues Éxodo 25, que Dios prohíbe tener imágenes y rendirles culto. Números 21:8, que Dios manda construir imágenes. Éxodo 25:18, que Dios manda construir imágenes. Primera Reyes 23, que Dios manda construir imágenes. Entonces, todos textos que hablan tanto a favor como en contra, teníamos que aprenderlo, pero de una forma temática. Y eso era un dolor de cabeza. Bueno, pues cuando termino ya mi periodo de formación, que en principio debo regresar a mi casa,
me preguntan que si quiero hacer los votos temporales, que es de pobreza, castidad y obediencia durante un año. Yo dije que sí, venga, un año. Y ese año se me convirtió en 3 porque luego renové. Cuando ya terminé bachillerato y yo estaba por decidirme si psicología o trabajo social, me llegó una notificación de mi superior, el sacerdote superior, de que iba para México. Y entonces digo, pues muy bien, como me han mandado a Guatemala a ejercer como misionero, pues voy para México. Y me dicen que no voy como misionero, que voy directamente al Seminario Mayor de México, porque los superiores han visto de que tengo vocación y que tengo todo lo que un sacerdote debería tener, y entonces ellos creen que valgo para sacerdote. A mí eso me sentó de cuerno, y se lo dije a mi superior, le digo, pues me parece bien, le digo, pero yo no voy a ir a México, porque 3 de ustedes hayan visto de que tengo carisma o que tengo vocación sacerdotal. Yo no he sentido ese llamado. De manera que si yo no estoy convencido de eso, yo no me voy a meter a eso, porque la vocación o me nace a mí o no lo tengo. La poner. Es correcto. Entonces me sentó tan mal, pero aún así que iba para México y que tenía que llevar toda mi documentación, fe de bautismo, fe de confirma, tenía que tramitar pasaporte y todo eso. Entonces cuando llevo mis documentos de bautismo, de confirma, se sorprende uno de ellos muchísimo porque fui bautizado en la Iglesia Católica, pero con 14 años yo me confirmé en la Iglesia Anglicana, ¿vale? Entonces ahí en la fe de confirma decía eso, gobierno eclesiástico de la diócesis episcopal de Nicaragua, y les resultó chocante de que yo hubiese sido confirmado en la Iglesia Anglicana y que estuviese con ellos. Entonces me invitaron a que discerniera bien sobre mi vocación y que me tomara un tiempo porque yo debía obedecer, porque había hecho voto de obediencia para irme a México y que había violado ese voto. Pues entonces lo que yo hice fue salirme de la congregación, y fue cuando ya empecé a trabajar directamente con la Iglesia Anglicana. Hablé con el obispo diocesano, me mandó a la provincia de León. Estuve allí en León y Chinandega trabajando durante año y medio como misionero, aunque para la Iglesia Católica. O sea, fue curioso porque siendo anglicano, seminarista anglicano, estaba sirviendo como misionero en la Iglesia romana. Mi especialidad era las Sagradas Escrituras. Entonces daba formación bíblica en las parroquias, con la autorización del obispo católico, obviamente. Y luego surgió me puse a hacer un curso online, supuestamente sacaba la mejor nota, y en una ocasión me escribieron y me llamaron para decirme de que había ganado una beca y que necesitaban mi número de cuenta para hacerme un depósito de dinero para que hiciera todos los trámites y viniese a Europa. Yo dije, esto es una estafa, de que te piden tus datos y adiós. Pues les dije que yo no tenía cuenta, cosa que tenía, y que hablaran con mi obispo, que yo era de la Iglesia Anglicana, que trabajaba para la Iglesia Católica. Y para no cansar el cuento, 3 días después me llama el obispo para decirme de que han hablado con él y que van a hacer un depósito de $6.500 en la cuenta de la diócesis para que yo arregle toda mi documentación, porque vengo a estudiar a Europa. Y cuando me doy cuenta de la universidad donde venía, me sorprendí muchísimo, se lo compartí con algunos amigos sacerdotes que tenía allá, y solo uno se alegró. De los 7 que le compartí, solo uno se alegró y me dijo que eso era de Dios, que tenía mucho ánimo, porque la respuesta de otros era, pero ni nosotros, que el propio obispo nos ha recomendado para estudiar en esa universidad, nos ha salido tal cosa, y a ti, que encima eres protestante, me decía, y hasta te han mandado el dinero. Y pues yo me reía, pero ahora que lo pienso no me lo decían de buenas. Vine a estudiar a Italia durante un curso, un año estuve ahí en Italia. ¿Pero esa universidad es romana? Católica, la Pontificia Gregoriana. Sí, en la Pontificia Gregoriana vine a sacar un curso de Mariología y estudió a la Virgen María. Y después de eso pasaba aquí por España teniendo una experiencia con la Iglesia Anglicana de España, porque a diferencia del resto de iglesias de la Comunión Anglicana, la Iglesia española es muy especial, sí, porque tiene rito propio, muy diferente al rito que se emplea en la Comunión Anglicana en el resto del mundo, tiene sus propias normas, es más angloevangélica. O sea, hay iglesias que son anglicanas pero son muy católicas,
vas, por ejemplo, a la Iglesia Anglicana de Portugal y parece que estás en el Pilar, en una misa, con incienso, todos con casulla, muy solemne. Luego, por ejemplo, hay iglesias como la Iglesia Anglicana de Australia, que son muy evangélicas, que el sacerdote no emplea ni vestimentas, utiliza corbata y no se emplea vestimentas ni un rito en la celebración. Y entonces a mí me han hablado de que la iglesia española era un poco así, ¿no? Muy evangélica. Y por hacer una experiencia, tenía 4 meses que estar aquí haciendo esa experiencia, y el obispo me comentó de que necesitaban una parroquia en Zaragoza, porque habían personas que pedían una iglesia, o buscaban una iglesia aquí, y nuestra iglesia lleva 150 años en España y no tenía presencia aquí en el Reino de Aragón. Entonces, que si yo me animaba a organizar una parroquia. Y yo dije, bueno, tenía 21 años, 20 años, iba para 21. Yo dije, pues, bueno, organizar la parroquia, al menos tengo la teoría de todo lo que he estudiado, nunca lo había hecho, pero vamos a hacerlo. Cuando llego a Zaragoza, comencé totalmente de cero, solo había un presbítero con su hijo que estaba súper jubilado, porque este señor había servido como sacerdote misionero en América Latina, en la iglesia anglicana, y se vino en el 2008 y no encontró iglesia aquí, pues estaba solo. Comenzamos a hacer un poco de misión, conocer con los contactos que teníamos, a empezar a tener comunicación, hasta que en el 11 de febrero de 2012 se celebró la primera misa anglicana aquí en la ciudad, gracias a la Delegación Episcopal de Ecumenismo de la Arquidiócesis de Zaragoza. La iglesia de San Juan de los Panetes, la que está, la de la Torre Torcida, allí nos prestaron el templo para que todos los domingos de las 12 a la 1 tuviéramos nuestra misa. Estuvimos con ellas, con estas religiosas, 4 meses. Luego nos trasladamos al Colegio de los Padres Escolapios, en Pontevedra número 2. Ahí nos dejaron la capilla, estuvimos 10 meses. Y luego, como la comunidad pues ya se iba consolidando, ya habíamos 12 miembros, 12, para nuestra era mucho, 12 personas, entonces decidimos alquilar un local y nos fuimos a la calle Cerezo, a mitad de Conde Aranda. Allí había un local que lo acondicionamos como un pequeño oratorio, una pequeña capilla, y ahí nos reuníamos todos los domingos, y ya no solo los domingos, también nos reuníamos entre semana, los sábados, y estuvimos 3 años por esa zona, hasta que en el 2017 se firmó también un acuerdo entre la Iglesia Católica Romana y nuestra iglesia, y nos cedieron el uso de este edificio, que actualmente también estamos compartiéndolo con la Iglesia Ortodoxa. Los ortodoxos tienen su misa los domingos de 10 a 11, y luego nosotros usamos el templo martes, miércoles, jueves, todos los días que tenemos actividades, tanto religiosas como también culturales, y también otro tipo de actividades. Y bueno, mi camino fue allí hasta en el 2014, cuando terminé todos los estudios, que me había saltado un poco. En el 2014 terminé todos mis estudios teológicos, y no pedí la ordenación porque yo siempre había pensado de que eso es un llamado que Dios te hace. No es porque valgas para cura o porque te guste ser cura. Tiene que haber algo más que eso. Entonces en el 2014 yo termino los estudios y empezamos a tener un problema en la parroquia, y es que el señor que teníamos como presbítero ya tenía 91 años, 90 años, y venía solamente una vez al mes a celebrar la Santa Misa. El resto de domingo pues teníamos otro tipo de oraciones, y llegó un momento en que pasó 4 meses que él no podía llegar a celebrar la misa porque tenía un poco de todo, apnea, artrosis, reumatismo, vamos, y años, y como dice él, lo que más tenía eran años. Entonces empezamos a tener ese problema de que no hay un sacerdote con nosotros. Un par de veces tuvimos que pagarle al sacerdote de Reus, de la iglesia anglicana de Reus, para que viniese a celebrar la misa, y comía aquí con nosotros y se devolvía, ¿no? Otra vez le teníamos que pedir al obispo que hiciera un viaje express para también venir a celebrar la Santa Misa. Y ahí fue cuando empezó un poco la necesidad en la congregación, y un poco la presión también en la congregación, de que si yo ya no tengo ningún impedimento para ser sacerdote, ¿por qué no acepto el orden sacerdotal? Y así estuvimos un año entre que sí y entre que no, hasta que acepté la solicitud de la congregación y también la invitación del obispo, y en el 2015 me ordenaron como diácono, el 3 de julio de 2015, y el 5 de julio de 2016 me ordenaron como presbítero.
De manera que nuestra iglesia desde 2012 hasta principios del 2017 era un punto de misión, era una pequeña misión que se abrió en Zaragoza, y el 27 de mayo de 2017 el sínodo tuvo a bien elevar a esta congregación a la dignidad de parroquia, de manera que ahora ya es la parroquia de Zaragoza o la parroquia de San Andrés, aunque antes teníamos el título pero no canónico, era simplemente, nos llamábamos la parroquia de San Andrés, pero realmente no era ahí. Canónicamente era el punto de misión de San Andrés, hasta que ya tuvo un presbítero al frente a tiempo completo, ya podemos llamarnos como la parroquia. Y mi camino fue así, de manera que nunca pensé, yo tampoco nunca había soñado con ser sacerdote. Mi idea siempre es servir a Dios, servir al pueblo, y para servir a Dios no hace falta andar un alzacuello o tener un título eclesiástico, porque si tú quieres, lo haces y ya está, no hay vuelta atrás. Un poco eso. Vale, y también, así como últimas preguntas, que nos comentarás cómo ves tú el punto de vista que hay desde fuera en la sociedad en general. Te hablo de aquí en España porque no conozco el resto de pensamientos, pero la opinión que te surge a ti a raíz del pensamiento que hay desde fuera hacia la Muchas veces se critica lo que se desconoce, o se puede hablar de aquello, se puede hablar en negativo o mal de aquello que no conoces realmente. En la sociedad española muchas veces sucede eso de que aquello que no conoces o que no consideras tuyo, lo rechazas, ¿vale? Y esto no solo pasa con anglicanos, pasa con todos, protestantes, evangélicos, reformados, lo que sea. Muchas veces el desconocimiento causa eso, de que lo que no conozco o no tengo bien asimilado como mío, pues lo rechazamos sin dar el pie a abrirnos a más posibilidades. O muchas veces también pasa otra cosa que es más vergonzosa todavía, y es que muchos no conocen ni su propia iglesia, y menos que vayan a conocer de otras denominaciones, porque en el mundo cristiano hay para rato. Si solo nos ponemos a hablar de las iglesias ortodoxas, son 18 patriarcados, sin contar aquellos patriarcados que han sido producto de un cisma de otro patriarcado. De manera que también actualmente hay como 12 papas. ¿Sí? Claro. Simplemente conocemos a uno, el obispo de Roma, pero también está el papa Xenoma III, por ejemplo, de la iglesia copta, el papa Tawadro II, de la iglesia siria, y así hay cada uno, y ellos son sucesores directos de uno o de dos apóstoles, como el caso del papa Francisco. Y en el mundo evangélico aún más, porque están las iglesias históricas, o los que se conocen como iglesias históricas, todas aquellas iglesias que surgieron en tiempo de la Reforma Protestante, y luego están aquellas que se conocen como denominaciones evangélicas, que una iglesia evangélica no tiene nada que ver con una iglesia protestante, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay un desconocimiento total de ello. Cuando comenzamos en Zaragoza, la pregunta que me hacían a compañeros, amigos en la universidad y gente común también me decían, y es que ¿hay anglicanos en Zaragoza? Esa era la pregunta. ¿Cómo pueden haber anglicanos en Zaragoza? O la otra cosa era, ¿cómo pueden haber anglicanos en España si España es católica? Decían. ¿Cuánto vinieron los británicos a evangelizar a España? Entonces allí, por ejemplo, está un gran error, porque la iglesia anglicana en España, su nombre oficial es Iglesia Española Reformada Episcopal. Es una iglesia que se formó allá por 1864. Fue organizada por un grupo de sacerdotes católicos romanos españoles que no se sentían bien con su conciencia, porque se rumoreaba que se proclamaría el dogma de la infalibilidad papal, y tampoco estaban de acuerdo con muchas formas y muchas posturas que la iglesia tenía en ese momento. Entonces, el primer obispo de la iglesia anglicana de España fue Juan Bautista Cabrera, un sacerdote escolapio de la Orden de los Escolapios. Fue expulsado, se refugió en Gibraltar, ahí conoció a la iglesia anglicana, empezó a traducir el libro de oración común al castellano, y cuando se dio la Primera República y dieron un poco libertad de culto, él vuelve a España y empieza a organizar pequeñas congregaciones en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, entre otros, ¿vale? Entonces, y se comienza a llamar, porque su idea era aglomerar a todas las iglesias evangélicas como una sola iglesia evangélica en España, y le da el nombre a esta iglesia como la Iglesia Española, ¿vale?
inmediatamente salta la iglesia romana diciendo de que la iglesia española original de esta tierra es ella. Entonces se le añade un término más a la iglesia y es iglesia española reformada. Al haber muchas corrientes en la península, corrientes reformadas como los presbiterianos, los calvinistas, luteranos no habían casi, pero habían otras corrientes reformadas, empezó un poco la idea de Juan Bautista era de que la iglesia de España fuese también episcopal, de la misma forma que había sido la iglesia desde el siglo VI hasta el siglo XI, cuando mantuvo su autonomía de Roma, que era una iglesia independiente. Se puede ver todo en las crónicas de los sínodos, de los concilios de Toledo, por ejemplo, de que era una iglesia autónoma, la iglesia española, y que lo que hacía la iglesia era informar, notificar a Roma las decisiones que había tomado aquí. A partir del año 1067, si no me equivoco, o 1167, tengo esa pequeña laguna. A partir del 1167, cuando se impone el rito romano en estas tierras, es cuando la iglesia española empieza a pedir permiso y a depender obligatoriamente de Roma, pero antes de eso era una iglesia autónoma, ¿vale? A partir de allí pues se nota de que antes de abrir un concilio la iglesia española pedía permiso a Roma. Antes no pedía permiso, simplemente notificaba, o sea, tenía su independencia. Entonces Juan Bautista quería eso, hacer una iglesia española que mantuviese raíces españolas, incluso por ejemplo, anterior dije de que tenía rito propio, y la idea de Juan Bautista fue rescatar el rito que había en España. ¿Sabéis cuál era? El rito español. ¿Cuál? No lo sabéis. Oh, qué feo, qué feo. El rito propio de estas tierras era el rito hispánico o el rito mozárabe. El rito cuando la invasión, cuando estaban los visigodos y ellos, entonces el rito mozárabe significa los casi árabes, porque los cristianos que habían aquí tenían una forma de celebrar el culto parecida a la de los árabes. La entonación de los cánticos, todo ello. Entonces, había un rito propio para acá que luego fue abolido por Roma, aunque en el año 1500 y pico el cardenal Cisneros hizo una reforma a este rito para que Roma lo aceptara. Roma declaró de que este rito era hereje porque todo el rito estaba enfocado a nuestro Señor Jesucristo. O sea, en la bendición propia del tiempo ordinario, por ejemplo, decía que el Señor Jesucristo os guarde y os bendiga. Amén. Que el Señor Jesucristo nos guarde y nos bendiga, nos proteja y nos libre de todo mal, ¿vale? Amén. Y nos llene de gozo quien con amor nos perdona nuestros pecados. O sea, las tres oraciones están hablando de Jesucristo, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Roma? Declarar que este rito era hereje, porque la bendición, por ejemplo, no estaba dirigida a la Santísima Trinidad, sino que estaba dirigida solo a Jesucristo, y esto podía conllevar la herejía del monofisismo, de que se enfocaba en que Jesucristo era o solo hombre o solo Dios, o la herejía arriana, de que exageraba la humanidad de Jesucristo sin remarcar su divinidad. Entonces se declara que es un rito hereje, y el cardenal Cisneros lo que hizo fue trinitizar el reino, el rito. En lugar de, por ejemplo, de que la bendición, las tres oraciones fueran dirigidas a Jesucristo, pues la primera al Padre, la segunda al Hijo y la tercera al Espíritu Santo. De esa manera se salvó un poco el rito. Actualmente se permite ese rito en Toledo. Aquí en Zaragoza, el 18 de diciembre, se celebra la Santa Misa con el rito mozárabe en la Basílica de Santa Engracia. Y aquí en la Iglesia Anglicana todos los domingos lo celebramos. No lo conocíamos. Vale, entonces ese rito, entonces Juan Bautista quiere rescatar ese rito. Y entonces empieza a reescribirlo y sobre todo a revisarlo también, porque había algunos errores que nosotros así tildamos, algunos errores en campo doctrinal. Por ejemplo, la Eucaristía, la misa católica romana, es una misa sacrificial en la que se actualiza el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Para nosotros eso es una ofensa, por así decirlo, y podríamos decir que es un error, una herejía, porque la Biblia dice de que el sacrificio de Jesucristo se hizo de una vez y para siempre, de manera que la Santa Eucaristía no es el actualizar el sacrificio de Cristo, sino que es el memorial del sacrificio de Jesucristo, de manera que recordamos lo que pasó en la última cena, pero no actualizamos su sacrificio porque ya sucedió hace más de casi 2000 años.
Entonces todo esto que el rito contenía, como que al partir el pan estamos haciendo alusión al Viernes Santo a las 3 de la tarde cuando Jesucristo muere, todo eso fue anulado porque iba contrario a lo que nos enseñan las Escrituras, ¿vale? Entonces una cosa es que el culto sea una acción de gracia, que eso significa Eucaristía, Eucharis, acción de gracia, a que tú creas que estás volviendo a sacrificar al Hijo de Dios para el perdón de los pecados de los que estamos ahí. Entonces, es algo que contradecía a las Escrituras. Entonces, este Juan Bautista revisa el rito, lo acomoda al pensamiento protestante, hace una reforma en campo bíblico a todos, o sea, todos los salmos, los cánticos y todo ello se sacaron de las Escrituras, y se organiza la Iglesia española. Y el sínodo decide de que sea episcopal, de que la iglesia tiene que tener un obispo a la cabeza. Entonces, la Iglesia de España entró en contacto con la Iglesia de Irlanda para recibir la sucesión apostólica de esta iglesia. ¿Por qué de la Iglesia de Irlanda? Porque en el año 1800 y pico, mejor así, el Papa León XIII, en una bula que el nombre lo tiene en latín, en una bula del Papa León XIII, declara de que la Iglesia de Inglaterra perdió la sucesión apostólica por defecto y forma que hubieron en la consagración de obispos. Entonces, como existía esta piedra de tropiezo con la Iglesia de Inglaterra, el obispo, bueno, en ese momento el presbítero Juan Bautista Cabrera entró en contacto con la Iglesia de Irlanda, que nunca ha tenido ningún problema con Roma en el ámbito de la sucesión apostólica y que mantiene la sucesión apostólica al menos contatada desde San Patricio, ¿vale? Entonces vino una comisión de obispos, recibieron la consagración de Juan Bautista como el primer obispo de la iglesia, y a partir de allí la iglesia recibe el nombre de Iglesia Española Reformada Episcopal. Episcopal significa que tiene un obispo a la cabeza, ¿vale? Y en 1980 esta iglesia fue cuando empezó a formar parte plena de la comunión anglicana, porque antes de eso la Iglesia de Inglaterra solo consideraba iglesias anglicanas a aquellas que habían sido producto del trabajo misionero de británicos. Por ejemplo, en países donde habían antiguas colonias británicas, al retirarse ellos quedaron las iglesias, empezaron a hacer misión allí, pues a estas se les reconocía como iglesias anglicanas. Y aquellas iglesias, como el caso de la Iglesia Española Reformada Episcopal, el caso de la Iglesia Lusitana Católica Apostólica Evangélica y la Iglesia Anglicana de Portugal, el caso de la Iglesia de Sri Lanka, el caso de la Iglesia Anglicana de México, que fueron iglesias que se formaron por personas naturales de allí. La Iglesia Anglicana las tenía como: ya veremos qué hacemos con ustedes, no sabemos qué hacer porque no los podemos reconocer como anglicanos porque no han ido nuestros misioneros donde vosotros. Pero en 1980 se acordó de que todas las iglesias, a todas las iglesias se les iba a dar pleno derecho dentro de la comunión anglicana, aunque no hubiesen sido producto de misioneros británicos. El caso, por ejemplo, de la iglesia en España. Y siempre era la pregunta: ¿y en España hay anglicanos? ¿O cómo pueden haber anglicanos españoles? Si el Peñón de Gibraltar es nuestro, decían uno. ¿Sabes? Y fue un poco eso, pero el problema es cuando hay un gran desconocimiento, ¿sabes? O muchas veces venían luego a decirnos de que si la reina de Inglaterra es la cabeza suprema de los anglicanos, ¿sabes? Es otro mito, que es un mito que tiene algo de verdad, porque la iglesia, la reina es cabeza suprema de todo lo que hay en el reino de Inglaterra, incluida la iglesia. Pero como ella no ejerce autoridad sobre la iglesia de Inglaterra, ella ha delegado al arzobispo de Canterbury como su representante, ¿vale? Pero protocolariamente ella figura, porque en cualquier decisión que toma la iglesia tiene que ir la firma de la reina para confirmar que eso se va a ejecutar. Pero podríamos decir de que ella pinta algo en la iglesia de Inglaterra. Y la Iglesia de Inglaterra es una iglesia miembro de la comunión anglicana. No es que todos los anglicanos seamos dependientes de la reina o de propiamente la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de España, la de Portugal, la de Francia, la de Italia, todas son iglesias independientes, pero en plena comunión. O sea, ninguna manda a la otra, todas tienen autonomía. Sí. ¿Algo más?
Bueno, Yo creo que me he pasado, ¿no? No, tranquilo. Aquí tienen que pararme. No. Hablar ya. Yo creo que con esto Bien. nos Sí, dará, yo creo ¿no? que bien. Sí, con esto y nada, Ok. eso, muchas gracias. Y cuando eso estamos a la hora. Vale, Bueno, ok. muchas Muchísimas gracias. gracias. Nada más. Perfecto. Venga, oye. Encantado, muchas gracias. Un placer. Igualmente.